Si ayer, viernes 11 de junio, recordábamos y celebrábamos al Sagrado Corazón de Jesús, ¿cómo podríamos dejar pasar hoy, 12 de junio, sábado, día siguiente al Sagrado Corazón de Jesús, celebrar el Inmaculado Corazón de María, recordar y venerar el Inmaculado Corazón de María, que es memoria obligatoria en la Iglesia Católica? Por eso no podríamos olvidarnos de ella y dejar pasar el momento de un pequeño comentario bíblico y sobre la festividad del Inmaculado Corazón de María. El venerable Papa Pío XII, allá por el año 1942, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, decidió consagrar al mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Pidió a la Madre su intercesión y protección para que pronto se logre la paz. Desde entonces, los creyentes vemos en el corazón de María, pero desde muchos años atrás, el interior de la Madre, el centro de su ser, en el cual encierra sus más nobles sentimientos, el amor profundo hacia sus hijos, hacia el Dios en quien creyó. Aparte, pedimos que ella nos ayude a sintonizar nuestros corazones con el de su propio Hijo. La liturgia católica nos propone reflexionar hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 2, versículos del 41 al 51. Dice la palabra de Dios que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ciertamente, ellos estaban obligados a ir a Jerusalén en tres principales fiestas que tenían los judíos: el Pesaj o la Pascua, el Shavuot o Pentecostés y el Sukkot o la fiesta de las tiendas. Cuando el niño cumplió 12 años, dice la palabra de Dios hoy en el Evangelio, subieron como de costumbre. ¿Dónde? A Jerusalén. Y cuando terminaba la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén. Resulta ser que en las caravanas en que iban por pueblos, y generalmente los varones por un lado, las mujeres por otro lado. Los niños se cruzaban de caravanas. En situaciones especiales se reunían ambos grupos. Y en una de estas reuniones entre varones y mujeres, se hacen la pregunta: ¿y dónde está el niño? ¿No está contigo? No. ¿No está contigo? No, tampoco. Llevaban un día de camino, dice la palabra de Dios. Vuelven a Jerusalén y encontraron al niño en el templo. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Me recuerda a los padres que últimamente, cuando hacemos los famosos retiros espirituales, para que ellos puedan hacer el sacramento de la confirmación, es como que le pierden a sus hijos, no por un día, tal vez 2 o 3 días, y luego van al templo para recibir a sus hijos, y ahí se encuentran con sus hijos, vuelven a recuperar a sus hijos, a ese hijo que tal vez cayó en la desobediencia, en la pereza, y en muchas actitudes que a mamá y a papá no les gusta. Pero después de haber tenido un encuentro personal con Jesús en ese retiro espiritual, mamá y papá se reencuentran con sus hijos. Mamá y papá se vuelven a encontrar con su hijo. María llega, encuentra a Jesús hablando y asombrando a los sabios de la época, enseñando las Escrituras. Resulta ser que Jesús ya tenía los 12 años. A los 12, 13 años, el judío celebraba la ceremonia del Bar Mitzvah, hijo del precepto. Ya podía explicar las Escrituras y ya se le podía oír explicando las Escrituras. Lo análogo hoy al sacramento de la confirmación en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que aquel que ha hecho el sacramento de la confirmación, tanto varón y mujer, tiene la obligación de extender y defender la fe que profesa la fe católica con sus palabras y sus obras. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús, enseñando las Escrituras y dejando boquiabierta a los sabios. Eso es lo que hacía Jesús. Luego
Como dice la palabra, al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Al tercer día. Eran días de caminos. Para no hacer tan larga la reflexión de hoy, la pregunta que hacemos a los hijos. Hijos, niños y jóvenes, cuando te pierdes de papá y de mamá, ¿por qué razón te pierdes? ¿Dónde te pierdes? ¿Dónde te refugias? ¿Dónde es el lugar de perdición al que vas? Jesús fue al templo. La pregunta para los padres, mamá y papá. La pregunta bíblica en relación al texto bíblico de hoy. María y José, ¿perdieron o hallaron a su hijo? ¿Dónde lo perdieron? ¿Dónde lo hallaron? ¿Dónde encontraron a su hijo? Una reflexión. Papá, mamá, qué hermoso es perder a los hijos en el templo. Repito, mamá y papá, qué hermoso es perder a tu hijo, perder a tu hija en el templo. María como que le recrimina a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Es la respuesta de Jesús. Claro, Jesús era Dios y tenía que empezar a hacer lo que la ley judía, sujeto a la ley, tenía que hacer lo que la ley judía decía, explicar las escrituras. Pero también dice lo siguiente, ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Ellos regresaron a casa y él, ¿qué hacía? Vivía sujeto a ellos. Todo un Dios que necesita sujetarse a sus padres para crecer. Esa es la enseñanza para los hijos. Jesús, siendo todo un Dios y teniendo toda la sabiduría plena, la divinidad plena y la humanidad plena, vivió sujeto a sus padres. Si quieres realizarte como persona, si quieres crecer en todos los ámbitos, debes vivir sujeto a tus padres. Ese es el mensaje para los hijos. Y a los padres, sientan gozo, alegría y felicidad si sus hijos se pierden en el templo, porque ahí lo van a encontrar. Eso es lo más grande. Van a encontrar a sus hijos si se han perdido en el templo. Ojalá tu hijo o tu hija no se pierda en otro lugar, sino el lugar de perdición sea el templo. ¿Por qué? Porque el templo es el lugar de encuentro con Dios. El templo es el lugar por excelencia de encuentro con Dios. Dios así lo estableció, Dios así lo quiso. Y su madre conservaba estas cosas en su corazón. Esta madre que vio la injusticia que cometieron con su hijo. ¿Cuántas madres hoy están viendo, igual que María, morir a sus hijos por todo lo que está pasando en este mundo? Por la injusticia en este mundo. ¿Cuántas madres sufren al ver morir a sus hijos? Que nos refugiemos en el Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón y Puro Corazón de María, que nos dé el consuelo y la fortaleza que como madre ella tuvo al tener que soportar tan cruel castigo, tan cruel dolor, siendo que ella no merecía ese castigo. Tuvo un corazón inmaculado. Ella encontró, ella dio el sí, representando a toda la humanidad, el sí a Dios. Mamá, hoy es el momento de renovar ese sí a Dios. Papá, hoy es el momento de renovar ese sí a Dios. Sí a la familia y sí a la vida.